Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación por parte del comité organizador. Durante los próximos minutos hablaré de neurocovid en pediatría. Me presento, soy Ruth Espinosa, médico neuroradiólogo. Los objetivos de aprendizaje para esta conferencia son conocer las vías de neuroinvasión, enumerar los hallazgos neuroradiológicos de neurocovid y mencionar los diagnósticos diferenciales. Entrando en el tema de neurocovid, debemos reconocer el potencial neuroinvasivo del virus que da pie a una serie de procesos, por lo que se plantea la afección directa e inmunomediada. En el vaso sanguíneo, la presencia del virus que origina una lesión directa y la tormenta de citoquinas que nos da una lesión indirecta, lo cual conduce a estenosis, oclusión o pérdida de la autorregulación, lo que resulta en enfermedades como la isquemia o el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Asimismo, en el sistema nervioso central, las lesiones directas e indirectas pueden ser responsables de encefalitis, encefalomielitis diseminada aguda, encefalomielitis, encefalopatía necrotizante aguda, lesiones citotóxica del esplenio del cuerpo calloso, neuritis craneal, mielitis y síndrome de Guillain-Barré. Así también, la hipercoagulación asociada con el virus y la tormenta de citoquinas contribuye a la trombosis del seno venoso, principalmente los senos durales superficiales. La afección neurológica por el SARS-CoV-2 puede ocurrir en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico y en el sistema musculoesquelético. Debido a la infección directa, así como mecanismos asociados a procesos inflamatorios y de la coagulación, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 es crucial como mediadora en su expresión del daño a nivel neuronal. Los niveles séricos de citoquinas como resultado de la infección llevan a la sobreproducción y toxicidad, condicionando lesión neurológica, ya que es un virus neurotrópico y vasculotrópico. Dentro de la patogénesis, vale recordar que la invasión al sistema nervioso central es a través de vía hematógena y vía diseminación axonal retrógrada. La infección se va a expresar como daño al sistema nervioso central, ya sea por lesión por afección hipóxica, lesión por afección cerebrovascular y afectación inmunomediada. Así, hablamos de la afectación neurológica por ruta hematógena cuando es a través del torrente sanguíneo en donde el virus va a atravesar la barrera hematoencefálica usando los leucocitos y los macrófagos para la neuroinvasión en donde se liberan mediadores inflamatorios. Luego de ingresar al cerebro, el virus puede extenderse rápidamente a áreas específicas como son el tálamo y el tronco encefálico. Por otra parte, se postula que el SARS-CoV-2 puede avanzar al sistema nervioso central desde la periferia a través del transporte neuronal retrógrado y transináptico, especialmente aferente usando al nervio vago. Dentro de las afectaciones neurológicas, lo he dividido en dos patrones acorde a los sistemas afectados, tales como el sistema nervioso central, que se presenta hasta en un 86.3%, y el sistema nervioso periférico, que se presenta en un 13.7%. En donde se ha evidenciado en el sistema nervioso central meningitis, encefalopatía, enfermedad cerebrovascular, EMDA, PRES, y en el sistema nervioso periférico es común ver el Guillain-Barré, neuropatía craneal múltiple y otras neuropatías aisladas, así como asociadas a las miopatías. A continuación, enunciaré los diferentes patrones de presentación del COVID que se resumen en la siguiente tabla. Como vemos, el neurocovid se puede presentar como encefalopatía, encefalitis viral, meningitis viral, accidente cerebrovascular, encefalomielitis aguda diseminada y encefalopatía posterior reversible. La encefalopatía en los hallazgos de neuroimagen puede ser inespecífica. Su patogénesis nos puede orientar a una falla multiorgánica.
El siguiente patrón es la encefalitis viral, cuya presentación en neuroimagen es variable, ya sea normal o anormal, y su patogénesis nos orienta hacia la neuroinvasión. Le sigue la meningitis viral, la cual se puede manifestar con realce meningio y nos expresa la invasión leptomeningia. El accidente cerebrovascular se presenta como una lesión isquémica u hemorrágica y nos traduce la presencia de coagulopatía e hipoxia. Por otro lado, la EMDA se va a identificar con lesiones hiperintensas, tumefactas, diseminadas, y que nos va a hablar de un proceso infeccioso o posinfeccioso inmunomediado que puede estar relacionado o no con una PCR para SARS-CoV-2 positivo o negativo. Por último, la encefalopatía posterior reversible o PRES muestra lesiones difusas hiperintensas en territorio posterior y nos habla de la respuesta inflamatoria sistémica, así como la presencia de hipertensión arterial y respuesta a la medicación. Conociendo la patogénesis y la presentación del SARS-CoV-2, la literatura ha reconocido los patrones recurrentes entre los que se encuentran EMDA, hasta en un 42%, mielitis, neuritis, encefalopatía necrotizante, entre otros. A su vez, se ha categorizado dividiéndolo en 4 categorías acorde a su temporalidad, denominando categoría 1 al estado agudo o sintomático, categoría 2 al estado agudo o subagudo asintomático, categoría 3 inmunomediada, subagudo crónico y categoría 4 indeterminado. De los patrones identificados, el más prevalente fue el inmunomediado parainfeccioso, hasta en un 74% expresado por EMDA, hasta en un 42%, mielitis 21% y neuritis a un 37%. Revisemos ahora los siguientes casos por orden de prevalencia. Iniciamos con EMDA y encefalitis. En el primer caso, es la presentación típica de una EMDA de un masculino de 17 años de edad, categoría 1, en cuya resonancia magnética en secuencias FLAIR y T2 se identifican múltiples lesiones desmielinizantes de aspecto redondo y oval, simétricas que sostienen una distribución difusa con difusión facilitada y reforzamiento anular incompleto. El siguiente caso es una presentación atípica en donde las imágenes de resonancia magnética de un paciente de 2 años de edad se puede identificar la presencia de hiperseñal de la sustancia blanca subcortical, yuxtacortical, sustancia blanca profunda, así como sustancia blanca periventricular, que tiende a tener un patrón posterior simétrico y que también afecta a los núcleos de la base. Por otro lado, otra forma de presentación es la encefalitis, la cual es errática, como en el siguiente caso. Es una paciente femenino de 11 años de edad, que es categoría 1 y que se presenta con las siguientes imágenes de resonancia magnética, en donde se identifica borramiento de surcos y cisuras asociados a hiperseñal cortical, frontotemporal e insular bilateral, con restricción a la difusión y reforzamiento giral vial. Continuamos con la siguiente forma de presentación, que corresponde a mielitis aguda. En su defecto, la mielitis se presenta como hiperintensidad en secuencia T2 intramedular que generalmente se va a extender a 2 o más segmentos espinales. El diagnóstico de imagen puede confundirse con una esclerosis múltiple, con neuromielitis óptica, la presencia de un infarto medular y neoplasia. Veamos el siguiente caso. Masculino de 17 años de edad, categoría 1, que en las imágenes de resonancia magnética en la secuencia T2 se logra identificar la presencia de hiperseñal central que está condicionando discreta expansión y que a su vez se extiende desde C3 hasta C5. Como vemos en el corte transversal,
está afectando tanto las astas anteriores como las astas posteriores. No presenté el contraste, pero en la secuencia contrastada no presentaba un reforzamiento significativo. Otra de las presentaciones es el Guillain-Barré. El Guillain-Barré se expresa con engrosamiento de la raíz espinal con una preponderancia inicial hacia las raíces nerviosas anteriores y que va a progresar hacia el realce de toda la cauda-equina en varios días. En el siguiente caso, masculino de 14 años de edad con categoría 1, el cual en la resonancia magnética en secuencia T2 y T1 contrastada se muestra que hay engrosamiento pial del cono medular que se asocia a un reforzamiento leptomeningio del cono medular y de la cauda-equina, la cual se corrobora en los cortes transversales donde identificamos esa tendencia a la agrupación y ese engrosamiento difuso de la cauda-equina. Por otro lado, la neuritis craneal es frecuentemente múltiple y se presenta con engrosamiento y reforzamiento de los nervios craneales. En el siguiente caso, femenino de 12 años de edad, categoría 1, que se presenta con parálisis facial, que en la resonancia magnética de encéfalo no muestra lesiones en la sustancia blanca supratentorial. Sin embargo, en la secuencia contrastada se logra identificar, señalado con las flechas verdes, el reforzamiento del bulbo olfatorio, del tercer nervio, del quinto nervio, del complejo 7-8 y complejo 9-10 bilateral, así como del onceavo nervio izquierdo. Además, esta misma paciente presentaba Guillain-Barré a nivel lumbar, lumbosacro. Otro de los patrones de presentación es la afección o la enfermedad cerebrovascular, la cual en la edad pediátrica se va a presentar asociada a vasculitis, por lo que además de evidenciar un área isquémica, se puede encontrar estrechamiento segmentario vascular, irregularidad en la pared del vaso, presencia de vasoespasmo o disección del vaso. E incluso podemos identificar oclusión de los vasos. Veamos el siguiente caso. Masculino de 12 años de edad, categoría 1, el cual muestra en la resonancia magnética en secuencias T2 y FLAIR la presencia de una área isquémica estriatal y capsular izquierda que muestra restricción a la difusión y que además en la secuencia 3D TOF en su reconstrucción MIP muestra un estrechamiento focal e irregularidad del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. Por su parte, la trombosis venosa cerebral es una manifestación poco frecuente y cuando se presenta, esta es extensa, asociándose hasta en un 35 a un 40% a la presencia de hemorragia. En el siguiente caso, femenino de 11 años de edad, categoría 1, muestra en la tomografía computada en corte transversal la presencia de hipoatenuación de la sustancia blanca frontal izquierda que se asocia a hiperdensidad del espacio subaracnoideo y del seno sagital superior. Las imágenes en resonancia magnética en secuencias FLAIR y difusión muestran infarto lobar en territorio vascular no arterial con incremento de la intensidad del seno sagital superior en secuencia T1, así como presencia de hiperseñal giral frontal izquierda. En la secuencia contrastada se identifica trombosis dural venosa superficial extensa que involucra al seno sagital superior, seno recto, tórcula y al seno lateral en forma bilateral. Por su parte, la encefalopatía con lesión reversible esplenial, abreviada MERS,
o lesión citotóxica del cuerpo calloso se puede presentar en la categoría 3 y eso se debe a inflamación y edema intramielínico, el cual se va a resolver en días o en semanas. Veamos el caso. Femenino de 16 años, categoría 1, en el que se identifica lesión citotóxica del cuerpo calloso caracterizada por hiperintensidad de señal en secuencia flare y difusión del esplenio, que no muestra restricción a la difusión y que no presenta reforzamiento posterior a la administración de gadolinio. Otra forma de presentación son las microhemorragias, que pueden ser difusas y asintomáticas. En el siguiente caso, femenino de 16 años, categoría 2, que en las imágenes de resonancia magnética, únicamente en la secuencia 3 de Swan, se identifican múltiples hipointensidades multiformes que tienen distribución difusa, que no muestran cambios de intensidad de señal en la secuencia flare y difusión. Pasemos a la encefalopatía necrotizante aguda. Es una encefalopatía rápidamente progresiva con afectación talamotegmentaria bilateral, que se presenta con hiperseñal vitalámica, así como en el tegmento del mesencéfalo y de la protuberancia. Se caracteriza porque las áreas afectadas pueden cavitarse rápidamente debido a la necrosis tisular y tornarse hemorrágicas, seguidas de un realce anular alrededor de las áreas que tuvieron sangrado, y de aquí proviene su nombre. En el siguiente caso, de femenino de 17 años de edad, se identifica en la resonancia magnética, en la secuencia T2 y la secuencia FLAIR, la presencia de hiperintensidades de lesiones hiperintensas periventriculares y vitalámicas que muestran restricción a la difusión, que tiene un aspecto como en diana inversa y que muestra susceptibilidad magnética en su interior y que muestra muy escaso reforzamiento en la secuencia contrastada. Para terminar mi presentación, uno de los patrones que tiene muy mal pronóstico, aunque su presentación es muy rara, es el edema cerebral agudo fulminante, que se asocia a categorías 3 y 4 y se caracteriza por presentar una tormenta de citocinas, daño vascular, muerte celular y aumento de la vascularidad, que se expresa como edema cerebral difuso. Se reconoce que se asocia con el síndrome inflamatorio multisistémico y que se va a presentar de la siguiente forma. Veamos este caso de masculino de 7 años de edad. En la resonancia magnética se identifica en las secuencias T2, la secuencia FLAIR y la secuencia de difusión la presencia de borramiento de surcos y cisuras con obliteración del espacio subaracnoideo, así como también disminución del diámetro del sistema ventricular. Hay incremento de la intensidad de señal de la corteza en secuencia T2 que no muestra restricción a la difusión, pero sí es evidente ese incremento de la intensidad y del grosor. Para concluir, debemos recordar que la infección por SARS-CoV-2 puede provocar signos y síntomas neurológicos a través de diferentes mecanismos, ya sea directo, inmunomediado, transináptico o hematógeno. El espectro neuroradiológico tiene una vasta gama de evaluación, en donde predominan patrones parainfecciosos inmunomediados. Y así como también debemos recordar que la enfermedad cerebrovascular es la presentación menos frecuente comparada con la de los adultos. Y lo primero que debemos buscar es una EMDA, una mielitis
o una neuritis antes de pensar en una enfermedad cerebrovascular. Con esto concluyo mi participación. Por su atención, gracias. Si existe alguna interrogante o aportación, en la siguiente diapositiva les comparto mi correo electrónico, así como también les comparto la bibliografía en el código QR.